La hora oscura. Zodiac. El asesino que convirtió el terror en un juego. Antes de empezar, comenta y dime qué hora es y desde qué país me estás viendo. Vallejo, California. 4 de julio de 1969. Las 12:40 de la madrugada. El operador de la policía recibió una llamada de un hombre con voz tranquila, casi aburrida, que le dio una dirección exacta, describió el arma utilizada, el número de víctimas y el estado en que las habían dejado. Y antes de colgar, añadió algo que el operador tardó varios segundos en procesar, que también había cometido los asesinatos de Lake Herman Road 7 meses antes. Luego colgó. La policía trazó la llamada hasta una cabina telefónica a 2 manzanas de la comisaría. Había esperado lo suficiente para saber que no podían atraparle, y luego se había ido caminando. Semanas después, 3 periódicos de la Bahía de San Francisco recibieron simultáneamente un sobre sin remitente. Dentro, una carta, un tercio de un criptograma de 408 símbolos y una amenaza explícita. Si los periódicos no publicaban el código en primera página, mataría a 12 personas más ese fin de semana. Las cartas estaban firmadas con un símbolo que nadie había visto antes, una cruz dentro de un círculo, el símbolo del Zodiac. No era un asesino que huía, era un asesino que llamaba a la policía desde la puerta de su comisaría, que enviaba criptogramas a los periódicos, que ponía condiciones y amenazaba con matar más si no se las cumplían. Era un asesino que disfrutaba siendo perseguido, y eso lo cambiaba todo. Esta es la historia del asesino del Zodiac, el caso que nunca se cerró. La persecución que él mismo diseñó para no poder ser atrapado, y la pregunta que 50 años después sigue sin respuesta. ¿Quién era realmente? Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que el Zodiac sigue vivo hoy? California en 1968 era el lugar más libre del mundo, o al menos eso creía la gente que vivía en ella. El verano del amor había terminado hacía menos de un año. Los campus universitarios hervían de activismo y música, y por las carreteras del norte de California, los jóvenes conducían de noche con las ventanillas bajadas, sin pensar en nada que no fuera el momento presente. Los puntos de aparcamiento junto a los lagos y las carreteras secundarias eran lugares donde las parejas jóvenes iban a estar solos, lejos de las ciudades y lejos de cualquier mirada, convencidos de que la oscuridad era su aliada. Alguien llevaba tiempo estudiando esos lugares, aprendiendo a qué horas llegaban los coches, cuánto tardaba la policía en pasar por allí, cuánto tiempo tenía antes de que alguien pudiera verlo. No era un impulso, era una preparación. Era la noche del 20 de diciembre de 1968 y Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, habían aparcado en Lake Herman Road, una carretera secundaria a las afueras de Vallejo, cuando alguien se acercó a su coche y disparó. David murió en el acto. Betty Lou intentó correr y recibió 5 disparos en la espalda a menos de 10 metros del coche. No había testigos, no había motivo aparente, no había nada robado. Solo 2 adolescentes muertos en una carretera oscura y un asesino que había desaparecido en la noche como si nunca hubiera existido. La policía lo trató como un crimen aislado, un suceso terrible, pero sin conexión con nada más. Estaban equivocados. 6 meses después del asesinato de Lake Herman Road, la noche del 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin y Michael Mageau aparcaron en el Blue Rock Springs Park
también en Vallejo, también de noche, también solos. A las 12:10 de la madrugada, un coche se acercó, aparcó cerca, se fue, y 10 minutos después volvió y aparcó justo detrás de ellos. Alguien se bajó con una linterna potente que les cegó, y antes de que pudieran reaccionar, empezó a disparar. Darlene Ferrin murió en el hospital poco después. Michael Mageau sobrevivió, malherido, y fue el primer superviviente que pudo describir al asesino. Un hombre blanco, de mediana edad, corpulento, con el pelo rizado. 30 minutos después de los disparos, llegó la llamada a la policía de Vallejo, que ya conocemos. La voz tranquila, la dirección exacta, los crímenes anteriores. El asesino no había huido, había llamado. Y con esa llamada estableció el patrón que definiría todo lo que vino después. No era suficiente matar. Necesitaba que la policía supiera que era él. Necesitaba ser el centro de algo más grande que los crímenes en sí mismos. El asesino quería que supieran que era él. Ese detalle es lo que hace al caso del Zodiac completamente único. La mayoría de los asesinos en serie huyen, se esconden, evitan cualquier contacto con las autoridades. Él hacía exactamente lo contrario. Llamaba, escribía, amenazaba, se comunicaba, como si la persecución fuera parte del juego y sin ella el juego no tuviera sentido. Las redacciones de 3 periódicos de la Bahía de San Francisco recibieron simultáneamente, el mismo día de agosto de 1969, un sobre sin remitente. El editor del San Francisco Chronicle lo abrió sobre su mesa y encontró una carta manuscrita, un tercio de un criptograma de 408 símbolos que no se parecía a ningún sistema de escritura conocido, y una amenaza. Publicad esto en primera página o mato a 12 personas este fin de semana. Los otros 2 periódicos tenían los otros 2 tercios del mismo criptograma. Alguien había dividido el mensaje en 3 partes y las había enviado a 3 destinatarios distintos, coordinando la entrega para que ninguno pudiera descifrarlo solo. Eso no era un lunático. Eso era alguien que había planeado cada detalle. Los periódicos publicaron, no porque creyeran la amenaza necesariamente, sino porque no publicar y equivocarse era una responsabilidad que ningún editor quería asumir. Y al publicar hicieron exactamente lo que el sobre esperaba que hicieran. Convirtieron a un asesino anónimo en portada nacional de un día para otro. En ese momento la mayoría de los periodistas y policías lo trataban como otro perturbado buscando protagonismo. Un caso más, perturbador pero manejable. Lo que nadie veía todavía era la escala de lo que estaba construyendo. Las cartas tenían una calidad literaria que desconcertaba a los investigadores. Sintaxis clara, vocabulario preciso, un sentido del ritmo narrativo que sugería que el autor había pensado mucho en cómo iban a leerse, no solo en lo que decían. En una de ellas describía su motivación con una frialdad que los psicólogos forenses llevan décadas analizando. Escribía que coleccionaba esclavos para el paraíso, que las personas que mataba se convertirían en sus esclavos en la otra vida, que les estaba haciendo un favor. No era la lógica de alguien que había perdido el contacto con la realidad. Era una justificación interna construida con cuidado, lo que para los perfiladores criminales señalaba algo importante. Este hombre elige matar, elige escribir, elige a quién, cuándo y cómo. El criptograma de 408 símbolos llevaba semanas resistiendo los intentos del FBI y de criptógrafos profesionales cuando Donald y Betty Harden, un matrimonio de profesores de Instituto de Salinas que habían leído sobre el caso en el periódico, lo resolvieron un domingo por la tarde, sentados en la mesa de su cocina.
La policía llevaba semanas sin poder descifrar el código. Lo resolvió un profesor de secundaria en su casa. El mensaje descifrado no revelaba ningún nombre. En su lugar confirmaba algo más perturbador, que el asesino disfrutaba del caos que estaba generando, que el juego con la prensa era para él tan real como los crímenes mismos. No escribía para confesar, escribía para jugar. Las cartas siguieron llegando durante meses y luego durante años, siempre al Chronicle, siempre con el símbolo Zodiac, siempre con algún detalle verificable mezclado con otros que nadie podía comprobar. En algunas reclamaba asesinatos que la policía no podía confirmar, elevando su propio marcador de víctimas hasta 37, aunque los investigadores solo pudieron confirmar con certeza entre 5 y 7 casos directamente atribuibles a él. Mentía, o inventaba, o exageraba, y eso hacía imposible saber cuándo decía la verdad, que era exactamente el efecto que buscaba. Hubo una carta que los investigadores consideraron especialmente reveladora. Se quejaba de que los periódicos no cubrían sus crímenes con la importancia que merecían, de que la gente no tenía suficiente miedo. Un asesino en serie quejándose de que no le prestaban suficiente atención. En esa queja había más información sobre su psicología que en todas las demás cartas juntas. Hacia finales de 1969, el Zodiac había dejado de ser un caso policial para convertirse en algo que California no había visto antes, un asesino que dictaba los titulares, que marcaba los tiempos de la investigación, que convertía cada nueva carta en un evento que paralizaba las redacciones. Había tomado el control de su propia narrativa y nadie sabía cómo quitárselo. Lo que vino después demostró que el espectáculo todavía no había llegado a su punto más alto. Mientras California procesaba las cartas y los criptogramas, el Zodiac estaba preparando algo diferente. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecelia Shepard estaban tumbados junto al lago Berryessa cuando vieron acercarse desde los árboles a un hombre con un capuchón negro que le cubría toda la cabeza con 2 agujeros para los ojos y sobre el pecho, cosido cuidadosamente a la tela, el símbolo de la cruz dentro del círculo. Había hecho un disfraz, había dedicado tiempo a coserlo. Esto no era improvisado, era teatro. El disfraz cumplía una función obvia, ocultar su identidad, pero cumplía también algo más. Al aparecer con el símbolo del Zodiac en el pecho, el asesino se estaba convirtiendo en un personaje, en algo más grande que un hombre concreto, con un nombre y una dirección. No quería que sus víctimas vieran a una persona, quería que vieran al Zodiac. Les habló con una calma desconcertante. Les explicó que era un fugitivo que necesitaba dinero y transporte. Les pidió que cooperaran, que les ataría con una cuerda que él mismo llevaba en la mochila y que si obedecían no les haría daño. Y luego los apuñaló repetidamente mientras estaban atados e indefensos en el suelo. Cecelia Shepard murió 2 días después. Brian Hartnell sobrevivió y pasó décadas describiendo a todo el que le preguntaba, no el dolor ni el miedo de aquella tarde, sino algo que le resultaba imposible de explicar del todo, la absoluta normalidad con la que aquel hombre se comportaba mientras hacía lo que hacía. Como si estuviera haciendo algo completamente rutinario. Antes de marcharse, el Zodiac encontró el coche de Brian en el aparcamiento y escribió en la puerta con un rotulador las fechas de sus 3 ataques y el número de víctimas de cada uno, incluyendo el de Lakerman Road, que la policía todavía no había relacionado públicamente con él. Un marcador de puntuación en la puerta de un coche aparcado junto a un lago. 2 semanas después llegó el ataque más audaz de todos en el corazón de San Francisco. En plena noche,
en una calle con edificios a ambos lados y vecinos detrás de las ventanas. El taxista Paul Steen recogió a un pasajero en la esquina de Mason y Geary a las 9 de la noche del 11 de octubre de 1969 y lo llevó hacia el barrio de Presidio Heights, donde el pasajero lo disparó en la cabeza, se inclinó sobre el cuerpo, limpió sus huellas del arma con la camisa de la víctima, arrancó un trozo de esa camisa y se bajó del taxi caminando tranquilamente por la calle. 3 testigos lo vieron desde una ventana del primer piso y llamaron a la policía, que respondió buscando a un hombre negro, porque el operador había transmitido mal la descripción. Los agentes Robert Fuch y Eric Zelms se cruzaron con un hombre blanco corpulento caminando por Jackson Street. Le preguntaron si había visto algo sospechoso. Él les señaló el parque y los agentes fueron allí a buscarlo. Lo tuvieron delante, le hablaron y lo dejaron ir. Días después llegó una carta al Chronicle con un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Steen cosido a las páginas, describiendo el encuentro con los 2 agentes con un detalle que solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. Sabía que lo habían visto. Sabía que habían hablado con él. Y lo disfrutó lo suficiente como para escribir una carta sobre ello. Mientras la policía fracasaba en encontrar al Zodiac, él les había dejado otro problema encima de la mesa: los criptogramas. A lo largo de sus años de correspondencia, el Zodiac envió 4 criptogramas distintos a los periódicos y a la policía, mensajes cifrados con sistemas de sustitución que supuestamente contenían su identidad o algún dato clave sobre los crímenes. El primero, el Z408 de 408 símbolos, lo resolvió el matrimonio de profesores en su cocina un domingo por la tarde, como ya sabemos. Pero los otros 3 permanecieron sin descifrar durante décadas, resistiendo los intentos de criptógrafos profesionales, agencias de inteligencia y miles de investigadores aficionados de todo el mundo. Décadas, los mejores criptógrafos del mundo, y nada, el más corto, el Z13 de solo 13 símbolos, sigue sin resolverse hoy. Algunos investigadores creen que contiene el nombre del Zodiac, otros creen que es deliberadamente irresoluble, una broma final de alguien que disfrutaba dejando puertas cerradas. 13 símbolos, 55 años, sin respuesta. El Z32 de 32 símbolos tampoco ha sido descifrado de forma satisfactoria, aunque hay varias propuestas de solución que los expertos consideran plausibles, pero no concluyentes. Pero el más importante de todos, el que el mundo llevaba 51 años esperando descifrar, era el Z340, 340 símbolos enviados al San Francisco Chronicle en noviembre de 1969, 2 meses después de que el Z408 fuera resuelto. El Z340 resistió durante más de medio siglo todos los intentos de descifrarlo, incluyendo los de la NSA, la agencia de inteligencia de señales más poderosa del mundo, que lo analizó internamente sin éxito en varias ocasiones. La NSA, sin éxito. En diciembre de 2020, un equipo de 3 investigadores aficionados de 3 países distintos, un matemático australiano, un desarrollador de software estadounidense y un consultor belga, anunciaron que habían descifrado el Z340 utilizando software de análisis criptográfico y un método de transposición de columnas que nadie había aplicado correctamente antes. El FBI confirmó la solución como auténtica, 51 años después de que el Zodiac lo enviara. El Z340 finalmente hablaba. Y lo que decía no era un nombre, no era una dirección, no era ninguna de las revelaciones que décadas de investigadores habían esperado encontrar. Era una burla.
El mensaje descifrado decía que no tenía miedo a la cámara de gas porque morir le haría renacer en el paraíso, que tenía suficientes esclavos que trabajarían para él y que no iba a dar su nombre porque intentaban frenarle o detenerle. 51 años esperando. Y el mensaje era exactamente lo que ya sabíamos, que disfrutaba del juego, que no iba a entregarse, que el anonimato era su elección y no su debilidad. Había construido el criptograma más difícil de la historia del crimen, no para revelar nada, sino para que tardáramos medio siglo en descubrir que no había nada que revelar. Eso era el Zodiac, no un asesino que dejaba pistas, un asesino que construía laberintos sin salida y disfrutaba viendo a la gente perderse dentro de ellos. En el otoño de 1969, la sala de operaciones de la policía de San Francisco tenía un mapa en la pared con 4 puntos marcados en rojo. Lake Herman Road, Blue Rock Springs, Lake Berryessa, San Francisco. 4 escenas del crimen en 3 condados distintos, 3 departamentos de policía distintos, 3 investigaciones que avanzaban en paralelo sin coordinarse, sin compartir información de forma sistemática, sin nadie que tuviera la visión completa del caso. 4 puntos en el mapa, un solo asesino que lo sabía y lo había aprovechado. La presión sobre la policía de San Francisco, después del asesinato de Paul Stine, era diferente a todo lo anterior. Ya no era un caso de carreteras secundarias, era un taxi en medio de una ciudad de 700.000 personas, con testigos, con periodistas en cada esquina, con una carta que llegó días después burlándose de los agentes que lo habían dejado escapar. Y en ese contexto de caos y presión llegó el nombre que dominaría la investigación durante décadas. Arthur Leigh Allen, 40 años, trabajador de refinerías en Vallejo, señalado a la policía por un amigo en 1971 como posible sospechoso. Lo que encontraron cuando empezaron a investigarlo era una coincidencia tras otra, una mira de caza con el símbolo Zodiac grabado en la muñequera, conversaciones con amigos antes de los crímenes en las que había dicho que le gustaría llamarse Zodiac y cazar personas, una complexión física que coincidía aproximadamente con las descripciones de los testigos y ninguna coartada sólida para la noche del ataque de Lake Berryessa. Todo apuntaba a él, todo menos las pruebas. Los investigadores registraron su casa, su remolque y su lugar de trabajo en múltiples ocasiones a lo largo de años, revisando cada rincón, cada cajón, cada caja, buscando el arma, la máquina de escribir, las cartas originales, cualquier cosa que pudiera conectarlo de forma definitiva con los crímenes. No encontraron nada que un tribunal pudiera usar. Las muestras de escritura no coincidían con las cartas del Zodiac de forma concluyente. Su tipo sanguíneo no coincidía con el encontrado en la escena del crimen de Paul Stine. Y cuando en los años 90 se realizaron análisis de ADN de la saliva en los sellos de las cartas, el perfil genético no coincidía con el de Allen. No era él, o al menos las pruebas decían que no era él. Algunos investigadores creen que Allen tenía un cómplice que escribía las cartas por él para confundir los análisis. Otros creen que las muestras de ADN estaban contaminadas después de décadas de almacenamiento inadecuado. Otros creen simplemente que era inocente y que las coincidencias eran exactamente eso, coincidencias. Arthur Leigh Allen murió de un ataque al corazón en 1992 sin haber sido nunca acusado formalmente de nada relacionado con el Zodiac. Su muerte no cerró el caso, lo dejó peor que antes. Si no era él, ¿quién era? Y si era él, ¿cómo lo había conseguido?
Mientras la investigación giraba en círculos alrededor de Allen, el Zodiac seguía escribiendo. Las cartas llegaban con meses de separación, a veces con años, siempre al Chronicle, siempre recordando que seguía ahí, que no había sido capturado, que el juego no había terminado. En una carta amenazó con volar un autobús escolar con una bomba de fabricación propia, incluyendo un esquema técnico dibujado a mano del mecanismo detonador que los artificiales de la policía calificaron de funcionalmente plausible. No hubo ningún ataque, pero la ciudad entera vivió semanas de una angustia diferente, más doméstica y más profunda que el miedo a los asesinatos nocturnos. El miedo a que los autobuses escolares de sus hijos fueran el siguiente objetivo. No necesitaba actuar para generar terror. Le bastaba con escribir. La última carta confirmada llegó en 1974, aunque algunos investigadores atribuyen correspondencia posterior hasta 1978. Después de eso, silencio, sin captura, sin confesión, sin explicación. Solo silencio. Ese silencio podía significar que había muerto, que estaba en prisión por otro delito, que había emigrado, o simplemente que había decidido parar porque podía hacerlo y nadie podía impedírselo. La investigación más grande de la historia de California no encontró al Zodiac, y 50 años después, el caso sigue oficialmente abierto. 55 años después de la primera carta, la pregunta más básica del caso sigue sin respuesta. ¿Quién era? No por falta de sospechosos, sino por exceso de ellos y por la ausencia de pruebas concluyentes que permitan descartar o confirmar a ninguno de forma definitiva. Los investigadores modernos han trabajado con herramientas que no existían en 1969. Análisis de ADN avanzado, genealogía genética, análisis lingüístico computacional, reconocimiento de patrones de escritura. Ninguna ha producido todavía una identificación que el sistema legal pueda sostener. 55 años, las mejores herramientas forenses de la historia. Y nada, Arthur Lee Allen sigue siendo el sospechoso principal para muchos investigadores, a pesar de que el ADN no lo confirma, porque las coincidencias circunstanciales son demasiado numerosas para ignorarlas y porque algunos expertos cuestionan la fiabilidad de las muestras obtenidas de los sellos de las cartas después de décadas de almacenamiento inadecuado. El ADN que exculpa a Allen podría no ser el ADN del Zodiac. Podría ser el ADN de cualquier otra persona que tocó esos sobres en algún momento de los últimos 50 años. En 2021, un grupo de investigadores aficionados llamado Cash Breakers publicó sus conclusiones señalando a Gary Francis Poste, un pintor de casas californiano muerto en 2018, como el verdadero Zodiac, basándose en análisis faciales, similitudes en cicatrices visibles en los bocetos policiales y documentos encontrados en su propiedad. El FBI no avaló esas conclusiones. La familia de Poste las rechazó completamente, y la comunidad de investigadores se dividió entre los que encontraban la teoría convincente y los que la consideraban otro ejemplo de la tendencia humana a ver patrones donde no los hay cuando llevamos suficiente tiempo buscando. 50 años de investigación y seguimos sin saber si el Zodiac era instruido o autodidacta, si actuaba solo o tenía cómplices, si los crímenes que reclamaba en sus cartas eran todos reales o algunos inventados para inflar su leyenda. No sabemos nada con certeza. Y esa incertidumbre total, después de medio siglo de investigación policial, periodística y aficionada, es en sí misma una forma de respuesta. Era alguien que sabía exactamente cómo no ser encontrado. Hay una teoría que los investigadores más serios mencionan con frecuencia, pero que resulta incómoda de aceptar.
que el Zodiac era una persona completamente ordinaria en su vida cotidiana, sin historial criminal previo, sin comportamientos visiblemente anómalos, sin nada que lo distinguiera del millón de hombres de mediana edad que vivían en la bahía de San Francisco en 1969. Un vecino, un compañero de trabajo, alguien que compraba el periódico en el mismo kiosco que sus víctimas potenciales y leía sus propias cartas en primera página junto a ellas. Esa posibilidad es la más perturbadora de todas porque implica que no había señales de aviso, que no había forma de saber, que cualquier sistema de detección habría fallado porque no había nada detectable. Y si eso es cierto, la pregunta que realmente importa no es quién era el Zodiac, sino cuántos como él han existido y existen sin que nunca lleguemos a saberlo. Porque a diferencia del Zodiac, eligieron no escribir cartas. El Zodiac nos dio la oportunidad de encontrarlo. Nos mandó pistas, nos desafió, nos señaló el camino, y aún así no pudimos. ¿Y si el verdadero Zodiac nunca estuvo entre los sospechosos? ¿Y si la respuesta siempre estuvo en un archivo que nadie conectó? ¿En una declaración que nadie valoró suficiente? ¿En un nombre que apareció una sola vez en algún informe de 1969 y nunca más? Deja tu teoría en los comentarios, porque en este caso, cualquier teoría es tan válida como la siguiente. El caso del Zodiac cambió el true crime para siempre, pero no de la forma en que suele decirse. No lo cambió por la brutalidad de los crímenes, que eran comparables a otros casos de la época. Lo cambió porque fue el primer caso en que un asesino en serie utilizó los medios de comunicación como parte activa de su estrategia, convirtiendo la cobertura mediática en una herramienta de terror tan efectiva como el arma que utilizaba. Antes del Zodiac, los periódicos cubrían los crímenes. Después del Zodiac, los periódicos se convirtieron en cómplices involuntarios del asesino, porque no publicar sus cartas era asumir la responsabilidad de las muertes que amenazaba. Ese dilema, que ningún código ético periodístico de la época estaba preparado para resolver, se convirtió en el modelo que otros asesinos intentarían replicar en las décadas siguientes. El Zodiac también cambió para siempre la forma en que la policía americana gestiona la información pública sobre casos activos. La decisión de publicar los criptogramas, de confirmar públicamente la investigación, de responder a las cartas a través de los medios, son todas decisiones que en retrospectiva los investigadores consideran errores que alimentaron su leyenda en lugar de ayudar a capturarlo. Le dieron exactamente lo que quería y no tenían forma de saber que no hacerlo podía costar vidas. Y luego está el impacto cultural, que es difícil de medir pero imposible de ignorar. El Zodiac se convirtió en el arquetipo del asesino invisible, en la figura que la cultura popular ha utilizado repetidamente como modelo para sus villanos más perturbadores, precisamente porque su anonimato lo hace más aterrador que cualquier monstruo con nombre y apellidos. La película de Fincher de 2007 introdujo el caso a una nueva generación y desató una oleada de investigadores aficionados que llevan casi 20 años trabajando con herramientas digitales que la policía de 1969 no podía imaginar, sin que ninguno haya conseguido todavía la identificación definitiva. No sabemos quién era, y eso lo hace eterno. El Zodiac sigue siendo el caso sin resolver más famoso de la historia criminal americana. Y esa fama, que él mismo construyó carta a carta, es quizás su legado más duradero. Hay algo en el caso del Zodiac que va más allá del crimen y del misterio. Algo que explica por qué 55 años después miles de personas en todo el mundo siguen dedicando horas, días, años de su vida a intentar resolver un caso que la policía profesional no ha podido cerrar. No es solo curiosidad, es algo más profundo.
la necesidad humana de que los monstruos tengan nombre, cara y dirección, porque un monstruo sin nombre es una amenaza que no puedes localizar, ni neutralizar, ni meter en una caja y guardar en un archivo. El Zodiac entendió eso mejor que cualquier psicólogo forense de su época, y lo usó deliberadamente para amplificar el terror que sus crímenes generaban. No era el número de víctimas lo que paralizaba a California, era la imposibilidad de ponerle cara, de decir este hombre, esta dirección, esta profesión, este pasado. El anonimato era su arma más poderosa y la manejó con más precisión que el arma de fuego. Internet ha convertido el caso en un fenómeno global que no muestra señales de disminuir. Hay foros activos con decenas de miles de miembros que llevan años analizando cada carta, cada criptograma, cada declaración de testigos, buscando el detalle que todos los demás se han perdido. Y en ese esfuerzo colectivo hay algo hermoso y algo perturbador a la vez. Hermoso porque demuestra que la necesidad humana de justicia no tiene fecha de caducidad. Que 55 años después todavía hay personas que consideran que las víctimas del Zodiac merecen que alguien siga buscando respuestas. Perturbador porque esa misma búsqueda obsesiva, esa incapacidad de soltar el caso, es exactamente lo que el Zodiac diseñó cuando empezó a escribir sus cartas. No solo quería matar, quería ser perseguido para siempre. Quería que su símbolo viviera más que él. Quería que generaciones de personas que no habían nacido cuando cometió sus crímenes dedicaran tiempo de sus vidas a pensar en él. Y lo consiguió con una eficiencia que resulta difícil de admitir. Cada artículo que se escribe sobre él, cada documental, cada foro de investigación aficionada, cada conversación en la que alguien pregunta quién era el Zodiac es una pequeña victoria para alguien que quería exactamente eso, incluido este video. La única forma de negarle esa victoria sería ignorarlo completamente. Y eso es imposible, porque sus crímenes fueron reales y sus víctimas merecen que su historia se cuente. Así que seguimos hablando de él, seguimos buscándolo, seguimos intentando ponerle un nombre y una cara a la cruz dentro del círculo. O quizás el Zodiac sea uno de esos misterios que la historia decide no resolver, que permanecen abiertos no por falta de inteligencia o esfuerzo, sino porque alguien fue suficientemente cuidadoso para no dejar suficientes rastros. Y si ese es el caso, si el Zodiac se fue a la tumba con su secreto intacto, entonces la última carta la ganó él. Quizás eso era exactamente lo que quería. Soy la Hora Oscura, y esto ha sido la historia del asesino del Zodiac. Si esta historia te ha llegado, suscríbete al canal, porque la próxima semana volvemos con otra historia que no te va a dejar dormir. Y dime en los comentarios qué historia quieres escuchar la próxima semana.